recuento del laboratorio de los huesos que estuvimos estudiando durante la clase. Y si me recuerdan, estuvimos hablando sobre las vértebras. Teníamos las vértebras cervicales, vértebras torácicas, vértebras lumbares, vértebras sacras y por último, en este caso, no tenemos las vértebras coxígeas y serían las vértebras coxígeas o las vértebras caudales. Y teníamos que dentro de las vértebras cervicales forman 7 vértebras. Vamos a tener la primera, que es el atlas, que se articula con la cabeza. Luego tenemos la vértebra cervical número 2 y luego tenemos desde la 3 hasta la séptima, y que la sexta vértebra cervical la conocemos como tricúspide y la séptima como unicúspide. Dentro de estas vamos a encontrar diferencias entre atlas, axis y las vértebras cervicales desde la 2 hasta la número 7. Así que vamos a iniciar con el atlas. Doctor, no sé si solo es a mí, pero se escucha como entrecortado. Sí, confirma. Igual yo no le escucho nada. Tampoco le escucho, doctor. Okay. Yo igual, doctor, no le escucho. Okay, vamos a ver, entonces. Ahora sí me escuchan. Ahora sí, doctor. ¿Alguien más que tenga problema con el audio o ya todo está escuchando bien? Sí, se escucha bien. Ok. Entonces, vamos a repetir. Hablábamos de que en la clase tuvimos el estudio de lo que son las vértebras que comprenden en el esqueleto axial. También vimos las costillas y el esternón. Dentro de las vértebras teníamos 5 regiones. La región cervical, región torácica, región lumbar, región sacra y la región coxígea. Luego teníamos las costillas y dentro de ellas tenemos las costillas externales, las asternales y por último las flotantes, y estas van a estar las externales articuladas con el esternón. Dentro de las vértebras cervicales tenemos diferencias entre ellas y para su estudio las dividíamos en la vértebra cervical número 1, conocida como atlas, que es la que se articula con la cabeza. Luego teníamos la segunda vértebra cervical, que se llama axis, y luego tenemos una morfología similar entre las vértebras cervicales del conocer como y la séptima como unicúspide. El atlas, aquí tenemos una vista lateral del atlas y si recuerdan, vamos a hacer un recordatorio para que no entremos tan. Y vamos a recordar un poquito de la generación. Y pues bueno, la osteología es el estudio de la anatomía sobre los huesos. Y decíamos que el hueso es un órgano que va a estar conformado por varias estructuras, tanto microscópicas como macroscópicas, y va a ser la unidad fundamental de muchas funciones.
como de protección de los órganos, función hematopoyética, función de locomoción y también sirve como una protección ante los órganos que son que están en las diferentes cavidades. Y bueno, en función con los músculos y también con ligamentos van a permitir que estos tengan el desplazamiento. Vamos a ver que dentro del punto de vista embriológico, en el momento en que se une, que se forma, perdón, un feto, el hueso del sistema esquelético empieza a formarse desde el mesénquima, que es la estructura del embrión que va a formar los diferentes órganos internos. Y dentro del mesénquima vamos a encontrar el ectodermo y el endodermo. El ectodermo va a ser aquella porción del embrión que va a dar función en el caso de aquellas especies menores, puede ser tortugas, reptiles, anfibios. Vamos a referirnos a las tortugas, va a formar a lo que se llama exoesqueleto. El exoesqueleto es el caparazón como tal. Y en los mamíferos desarrollados, que son las especies de estudio en esta clase, el ectodermo va a estar formando lo que son las pezuñas, el pelo, las uñas y los cuernos. Y el ectodermo va a estar formando como tal los sistemas internos de cada especie animal. Desde el punto de vista funcional, hablábamos de que los huesos sirven para la locomoción en conjunto con los músculos y también con los ligamentos. También cumplen funciones de protección, principalmente en las diferentes cavidades que conforman. Hablábamos que encontramos una cavidad craneal, encontramos la cavidad torácica, la cavidad abdominal y la cavidad pélvica. También tienen una función de poder producir glóbulos rojos, o sea que tienen una función hematopoyética. Y sirven también como bodegas de depósito de minerales, principalmente de calcio y de fósforo. Esto ya lo hablamos. Dentro de los diferentes estructuras que vamos a estar encontrando, vamos a tener en cuenta que nos vamos a enfocar en el endoesqueleto, el exoesqueleto, lo que estamos hablando, forman lo que es en las tortugas el caparazón y en los animales mamíferos desarrollados, los pelos, las uñas y las pezuñas. El endoesqueleto, vamos a hablar de que son ya los huesos como tal. Y dentro de ellos vamos a encontrar el esqueleto somático, que van a estar formando principalmente lo que son la columna vertebral y las extremidades. Encontramos también el esqueleto visceral o esplácnico, que son aquellos que se forman dentro del parénquima de otro órgano. Hablábamos en el caso de los carnívoros y de los caninos, los perros, se forma en los penis. En el caso del buey se forma en los cordis, que está dentro del corazón. Doctor, Sí, dígame. en este caso los penis tienen la misma función que los cordis que he explicado. El os penis en el perro tiene una función diferente por su posición anatómica. El os penis está ubicado en el pene y los cordis en el corazón. El os penis en el caso de los perros va a ayudar al momento de la cópula, o es decir, en el momento en que hay una penetración, al momento de reproducirse con la hembra. Sirve nada más para poder penetrar a la perra. Y en el caso de los cordis, hablamos de que cuando los animales muy viejos, en el caso de los bovinos, empieza una debilidad del músculo cardíaco y empieza a ponerse flácido el músculo, por tanto las contracciones musculares se ven deficientes y empieza, de acuerdo a la edad, empieza a depositarse
calcio principalmente, y se forma el os cordis que va a venir a ayudar a mantener esa estructura firme que necesita el corazón para poder seguir haciendo el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la función del corazón como tal de recibir sangre venosa, que es la que viene sin oxígeno, y mandar la sangre oxigenada a ya la que viene de los pulmones. Y dentro del esqueleto somático encontramos las dos grandes divisiones: el esqueleto axial, que lo va a lo va a resaltar aquí en la imagen inferior. Encontramos que está formado por las costillas y el esternón. Encontramos el esqueleto apendicular, que va a ser aquel que esté conformando las extremidades, tanto torácicas como pélvicas, o anteriores y posteriores. Y hablábamos sobre el número de huesos. La cantidad de huesos que van a estar formando una especie depende mucho de sus funciones. ¿Qué huesos vamos a encontrar en mayor o menor proporción? Las costillas. Vamos a encontrar también el número de vértebras. Vamos a tener diferencias en el número de dedos, y también algunos huesos que desaparecen o que no son utilizados. Si comparamos un caballo, el caballo solamente tiene desarrollado un dedo que corresponde al dedo número 3. En el caso de las vacas, tienen desarrollados 2 dedos y tienen 2 primitivos o 2 accesorios en cada extremidad. Entonces, la sumatoria de cada uno de estas diferencias van a determinar la cantidad de huesos de cada especie. Vamos a ver que tenemos una clasificación ontogénica que va a ser de acuerdo al tipo y morfología de cada uno de cada uno de los huesos, y de acuerdo a su posición o situación dentro del sistema esquelético. Iniciamos con el axial, que correspondería al tronco, y el apendicular, que es a las extremidades. Según el plano medio, encontramos aquellos huesos que son pares y los que son impares. Miramos los planos corporales. Si nosotros dividimos un animal por la mitad, vamos a tener de que tiene dos pares de costillas. Tiene pares de costillas a cada lado, pero las vértebras simplemente vamos a encontrar 2 mitades. Entonces, las vértebras van a ser un hueso impar, y por ejemplo, que es un húmero, vamos a tener 2, uno en cada miembro pélvico. Y vamos a encontrar los huesos largos, y dentro de los huesos largos vamos a diferenciar los huesos alargados. Los huesos largos principalmente los vamos a encontrar ubicados en los miembros pélvicos y torácicos, y los huesos largos vamos a hacer referencia a las costillas. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Es que estos tienen una función hematopoyética, ya que en el centro encontramos la médula ósea, y las costillas no tienen función hematopoyética porque no tienen un conducto de médula ósea. Y los huesos aplanados o huesos planos son aquellos que tienen una forma diferente, son más anchos, son más largos que anchos, y su principal función va a ser de protección. Es muy mínima su función hematopoyética. Luego tenemos los huesos cortos, que los huesos cortos se van a caracterizar porque tienen de dimensiones tanto de largo, de ancho y de espesor muy similares, es decir, que ahí son cuadrados, y su principal función va a ser de amortiguación en aquellas articulaciones donde nos vamos a encontrar en los miembros tanto anteriores como posteriores. Y encontramos también los huesos irregulares, que son aquellos que tienen una morfología totalmente diferente a otras, o sea, no se repiten estas piezas óseas. Entre ellas encontrábamos el atlas, el axis,
la vértebra número 6, que es la tricúspide, y la unicúspide, que es la número 7. Teníamos los huesos neumáticos, que son aquellos que van a tener una sustancia porosa, una sustancia esponjosa dentro de ellos, y que su principal función va a ser, en el caso de las aves, permitirles hacer el desplazamiento aéreo, y en los huesos que están en la cara van a formar los senos paranasales o los senos nasales, maxilares, que van juntos por donde va circulación de óxido de carbono y hacer la respiración, y también los senos maxilares, que van a ser donde se van a insertar las piezas dentales. Y tenemos los huesos sesamoideos, que estos van a estar ayudando en las articulaciones, principalmente en conjunto con los huesos cortos. Estudiamos sobre las partes, cómo vamos a dividir al hueso, y vamos a tener en un hueso largo vamos a tener una epífisis, que son las dos partes distales del hueso. Vamos a tener una proximal y una distal. Podríamos decir que estas son los puntos donde hay también una sustancia esponjosa que hace vulnerable a que esta porción tenga fractura. Y tenemos una parte intermedia donde encontramos la diáfisis, y un punto de constante crecimiento y de regeneración de células óseas, que corresponde a la metáfisis. Doctor, ¿puede repetir las primeras, por favor? Las primeras, Epífisis y la epífisis, que corresponden a la parte proximal y distal del hueso. La parte media se va a llamar diáfisis, y el punto de crecimiento y de regeneración se llama metáfisis. Gracias. Ok. En los huesos que son planos e irregulares, vamos a también tener, en ellos vamos a hablar sobre que tienen caras lateral y medial. Lateral, la que está más distante del eje central; medial, aquella que va hacia el centro del eje del cuerpo del animal. Van a tener los bordes, los craneales, que van en dirección a la cabeza; los caudales, que van en dirección hacia la cola; y los ángulos van de acuerdo a la posición anatómica en el miembro que les corresponda. En los huesos irregulares, principalmente estos no están incluidos dentro de grupos específicos. Por lo tanto, son impares y no tienen ninguna otra en asocio, es decir, son únicos en el cuerpo del animal. Hablábamos de el atlas, el axis, y también la tricúspide y la unicúspide. Allá, hablando de las vértebras, son aquellas que van a estar unidas entre sí, formando un agujero vertebral, que en conjunto forman el conducto vertebral, que va a ser por donde va a pasar la espinal. Ok, esta parte de aquí, la vamos a dejar para que ustedes, si logramos enviar el programa, lo vamos a dejar para que ustedes le estudien, y permite hacer una retroalimentación en base a todo lo que está proyectando aquí en el resumen, y que ustedes empiecen a interactuar con el programa. Vamos a regresar. Doctor, Sí, dígame. ¿cree que puede explicar un poquito más despacio, por favor, para tenerte, de anotar todo completo, pues? Ok. Pero bien, ya que hicimos el resumen de lo que estábamos hablando, nada más nos quedó mencionar sobre aquellas células que van a estar formando, o sea, la parte microscópica del sistema óseo, y encontramos los osteoclastos, los osteocitos y los condroblastos, que son, unos van a tener su función para producir el hueso o hacer la función de osteogénesis, y los otros van a hacer
la acción de eliminar aquel exceso de producto de sustancia compacta que serían los osteoclastos. Y bueno, dentro de la médula ósea, que está en la parte de la diáfisis de los huesos largos, encontramos que vamos a encontrar células de la sustancia roja de la sangre que corresponden a los eritrocitos. Vamos entonces a estudiar el atlas de las vértebras cervicales, que es la primera vértebra de las vértebras, la primera vértebra que va a articular con la cabeza. Esta articulación se llama atlanto occipital. Atlanto, que viene del atlas, y occipital, que corresponde al hueso occipital del cráneo. Cuál en las articulaciones vamos a profundizar en la siguiente clase. Ahora bien, en una vista lateral vamos a encontrar que tenemos un agujero intervertebral. Vamos a encontrar un agujero transverso. Y el atlas aquí vamos a ver que tiene dos alas, una lateral derecha y una lateral izquierda. Si miramos una vista craneal, vamos a ver el agujero vertebral, el arco dorsal o lámina dorsal, las alas del atlas. Vamos a ver el agujero transverso y la superficie articular, que va a tener sus carillas articulares que van a recibir los cóndilos del hueso occipital. De una vista caudal, o sea, es decir, de la parte de atrás, vamos a ver que tiene el agujero intervertebral, las alas del atlas, el arco dorsal, el arco ventral, que en conjunto van a estar formando el agujero vertebral. Y desde una vista ventral, vamos a ver en los dos agujeros transversos, el agujero intervertebral, el agujero vertebral y la superficie de articular con el hueso occipital. Doctor, disculpe que lo interrumpa, solo quería comentarle de que, bueno, estoy sin energía, ahorita solo tengo 5% de carga, pues en el momento que se me desconecte, creo que no voy a alcanzar a terminar el laboratorio. Ok, compañero, gracias por favor por informar. Gracias. Eso es, logramos ver en el programa las 4 vistas, lateral, dorsal, ventral y craneal del atlas y sus diferentes accidentes óseos. ¿Tienen alguna duda sobre el atlas? Ok, entonces vamos a pasar al axis y vamos a ver una vista caudal. Vamos aquí, en el programa, lo que hablamos de apófisis, aquí la menciona como procesos. Entonces, el proceso espinoso va a hacer referencia a las apófisis espinosas, proceso transverso a las apófisis transversas, ¿ok? Y bueno, desde una vista caudal, vamos a ver que tenemos un proceso o una apófisis espinosa, vamos a tener el agujero vertebral, la apófisis transversa, el agujero transverso, el agujero intervertebral y la carilla articular caudal, que va a ser la articulación con la siguiente vértebra. Y esta va a hacer referencia al cuerpo del axis, que en su parte caudal vamos a ver una depresión que va a recibir la cabeza o cóndilo de la vértebra siguiente. Ahora vamos a ver una vista craneal, vamos a tener la apófisis espinosa, vamos a tener una superficie articular para el atlas y estas serían las carillas donde va a articular los cóndilos del atlas. Vamos a tener el proceso transverso o apófisis transversa y el agujero vertebral. Esta va a ser la cabeza del axis que va a articular con la fosa de articulación del cuerpo del atlas.
En una vista ventral vamos a ver la cabeza del axis, las apófisis transversas derecha e izquierda y el cuerpo de la vértebra. En una vista dorsal vamos a ver los dos procesos transversos, vamos a ver el agujero transverso, la apófisis espinosa, el agujero intervertebral, vamos a ver la cabeza del axis y también las dos carillas articulares o superficies de articulares para el atlas. Ok, ahí estaríamos entonces viendo las 4 vistas, como podemos ver a un axis de un esqueleto. Teníamos las vértebras cervicales. En una vista craneal vamos a ver el agujero vertebral, los procesos transversos o apófisis transversa, los dos procesos articulares caudales o carillas de articulares, vamos a ver el agujero transverso, vamos a tener el cuerpo de la vértebra, otra vez con una fosa que va a recibir a la cabeza de la vértebra siguiente y vamos a tener el agujero vertebral. En una vista craneal vamos a tener los dos carillas articulares, vamos a tener el agujero vertebral, el cuerpo de la vértebra que en su posición craneal tiene una cabeza y vamos a ver los dos procesos transversos, el agujero transverso, el agujero vertebral. Recuerden que agujero transverso hay del lado izquierdo y también del lado derecho. En una vista dorsal lo que podemos observar va a ser los dos procesos transversos. Vamos a ver el proceso espinoso, apófisis espinosa y las carillas articulares craneales. En una vista lateral vamos a ver los procesos. En los procesos articulares craneal, la carilla articular va a estar en el plano medial de la vértebra. Caudal, la carilla va a estar hacia el lateral del eje central de la vértebra. Así nosotros podemos diferenciar si tenemos una vértebra en la mano, cuál es la que dirige la parte craneal y cuál es su parte caudal. Entonces, estos procesos ayudan a identificar de qué parte, si es craneal o si es caudal. Si es craneal, los procesos articulares, la cara articular está hacia medial. Y si es caudal, el proceso articular va a estar hacia lateral. Vamos a observar el agujero transverso, el cuerpo de la vértebra. Doctor. Sí, no sé si solo soy yo o todos, pero yo lo escucho Igual yo, entrecortado. doctor. Bueno, a mí igual se me... Doctor. Ahí sí tenemos problemas. Igual estamos aquí grabando la presentación para podérselas enviar. Entonces ahí siempre les va a quedar grabada. Si tienen alguna consulta, me la hacen saber para que podamos discutirlo ahorita. ¿Estamos de acuerdo? Eso de los procesos, como dijo Isma, doctor, perdón. Los procesos de cómo saber si una vértebra está en su posición craneal y su posición caudal. Sí, doctor. Si podemos observar aquí en imagen, observamos que el proceso craneal va a tener su cara articular hacia medial. Recordemos los planos, medial es la parte media o central de un órgano, de un animal o de algún elemento que tengamos. A su
asumamos de que tenemos una vértebra y en este caso una vértebra cervical, y de hecho todas las vértebras tienen procesos articulares. Entonces vamos a generalizar para todas las vértebras. El proceso craneal va a tener su cara articular y su carilla articular hacia medial, y su parte caudal va a tener su cara articular del proceso articular hacia lateral. ¿Por qué? Porque va a tener su porción lateral para recibir la articulación de la vértebra siguiente. Hagamos de cuenta de que mi mano es la cara articular de la parte craneal. Si mi mano en este lado está viendo, si este sería el cuerpo de la vértebra, si mi mano está así, esta sería la parte craneal. Ahora bien, si mi mano está viendo en esta parte de aquí, esta sería un proceso caudal. ¿Por qué? Porque la cara articular está hacia lateral. ¿Sí comprendieron eso? Sí, doctor, gracias. Ok. Y bueno, en el caso de la vértebra cervical número 6, que es la tricúspide, recordamos que su nombre proviene de que tiene una apófisis espinosa bastante prominente en comparación al resto de las vértebras cervicales y que da una forma como de triángulo. Por esa razón se llama tricúspide. Y la séptima disminuye su tamaño de la apófisis espinosa y, a diferencia de la tricúspide, no tiene agujero transverso. Por lo tanto, se conoce como unicúspide. Y lo importante de la tricúspide, que va a estar ubicada en esta porción de aquí y en todas las especies, el porqué de esa apófisis espinosa tan pronunciada es porque se va a levantar a nivel de esta inserción adelante de la escápula, va a estar en esta posición y desde aquí se va a comunicar un ligamento que va a venir hasta este cóndilo del hueso parietal de la cabeza. Esto lo que va a permitir es poder extender y regresar el cuello del animal o la cabeza del animal a su posición. En el caso de los caballos está mucho más desarrollado por el gran peso que tiene la cabeza. Esto va a estar unido a través de la cabeza, aquí a esta posición, a través de un tendón que se llama ligamento nucal, y tiene una gran resistencia, ya que su función va a ser sostener la cabeza y el cuello. Doctor, Sí, dígame. la escápula es la misma que el omóplato, ¿verdad? ¿O no? Exactamente, es la misma. Y en el caso de los humanos, el homólogo es la clavícula. En este caso, la escápula, ¿a qué hueso va unido? Porque yo he visto que al momento que nosotros destazamos vacas, al momento que nosotros quitamos las paletas que nosotros le decimos, ¿Sí? No va unida a ningún hueso, sino que solo a músculo. Correcto. Por esa es una de las razones por la cual se divide el esqueleto axial y el apendicular. ¿Por qué? Porque el axial no tiene ninguna comunicación a través de ligamentos, y eso se le conoce como una articulación. La escápula y el hueso coxal está unido a la columna vertebral a través de ligamentos y tendones, no a través de una articulación como el resto del sistema esquelético. Entonces, no coxal con la columna. ¿Estamos claros en eso? Sí, doctor. Ok. Luego mirábamos pues las apófisis, las vértebras torácicas, que aquellas van a tener un cuerpo más pequeño y una apófisis espinosa mucho más prominente, porque va a ser el punto de inserción de una gran cantidad de músculos y ligamentos.
por lo tanto necesita un espacio mucho mayor para poder tener espacio a la inserción de todos estos elementos. Y va a estar articulada en su extremo craneal con un par de costillas, uno lateral derecho y otro lateral izquierdo. Va a tener otro proceso articular caudal, tanto para las costillas derechas como las izquierdas. Por lo tanto, cada vértebra torácica va a articular con 4 costillas o 2 pares de costillas, 2 pares laterales derechos y 2 pares laterales izquierdos. Y lo mismo, va a tener sus carillas articulares y las que estén hacia lateral indican la parte craneal y las que estén hacia medial indican la parte craneal. Entonces aquí podemos ver el proceso espinoso, que es el más prominente. Vamos a tener el proceso transverso o las apófisis transversas, el proceso articular craneal, va a tener el cuerpo que van a estar formando el arco vertebral. Vamos a tener las carillas craneales y caudales para la articulación con las costillas y la carilla articular del proceso caudal. Entonces vamos a tener en sí, nos habíamos quedado aquí en esta lámina, ya habíamos repasado estos procesos. Entonces vamos a ver a una vértebra torácica desde su vista craneal y la miraríamos así. Vamos a ver un proceso espinoso bastante prominente. Vamos a tener un proceso articular craneal con sus láminas hacia medial, un proceso transverso o apófisis transversa, el agujero vertebral y la carilla costal para la articulación de las cabezas de las costillas. Desde una vista caudal vamos a ver la carilla costal para la articulación de la cabeza de la costilla. Vamos a ver la apófisis espinosa, el proceso articular caudal. Vamos a ver las apófisis transversas, el agujero vertebral y las carillas costal para la articulación de la costilla, que va a estar ubicada en esta porción, y el cuerpo también de la vértebra. En su vista dorsal vamos a ver las apófisis transversas, la apófisis espinosa y el proceso articular craneal, con sus 2 carillas para cada una de las costillas. Y en una vista ventral vamos a ver la apófisis transversa, la apófisis espinosa, el proceso articular caudal, que si ustedes se fijan, el proceso articular caudal está en la base de la apófisis espinosa en el caso de las vértebras torácicas. El proceso articular caudal está en la base de la apófisis espinosa y el proceso articular craneal va a estar ubicado sobre el cuerpo de la vértebra. Okay. Una duda sobre las apófisis, las vértebras torácicas. Okay, vamos entonces a pasar a las vértebras lumbares y recordamos que estas van a ser en dependencia de la especie las que soporten o sostengan una gran cantidad de peso, debido a que ellas son las responsables de dar el sostén a la mayoría de los órganos y vísceras del abdomen. Por lo tanto, tienen una función más de sostén. En una vista lateral vamos a ver su proceso
o apófisis espinosa, vamos a ver el proceso articular craneal con sus carillas hacia medial, el lateral, vamos a ver el cuerpo de la vértebra y el agujero transverso. En una vista craneal, vamos a observar la apófisis espinosa, los procesos articulares craneales que están por debajo de la apófisis. Aquí vamos a encontrar la apófisis mamilar, que es en la única región lumbar que vamos a encontrar esta apófisis, la apófisis mamilar. Vamos a ver el conducto vertebral, las apófisis transversas y el cuerpo de la vértebra. Desde el punto de vista ventral, vamos a ver las apófisis transversas, la cresta ventral, el cuerpo de la vértebra y el agujero transverso, la apófisis transversas. Y nos queda la vista caudal. Vamos a ver la apófisis espinosa, los procesos articulares caudales con sus caras hacia lateral, el agujero vertebral, las apófisis transversas y el cuerpo de la vértebra. Ahora, en la región sacra, recordemos que el hueso sacro está unido entre sí, cada una de estas vértebras están fusionadas y forman el hueso sacro. Y el hueso sacro va a estar formando el techo del canal de parto, pero no va a estar articulado con el hueso coxal. Simplemente va a estar unido a través de músculos, tendones y ligamentos. En una vista lateral vamos a ver los procesos espinosos de cada una de las vértebras que en dependencia a la especie puede estar formada entre 4 hasta 7 vértebras. Vamos a ver el ala, que el ala va a estar más prominente en la parte craneal. Vamos a ver los agujeros para que salgan los nervios, las venas y las arterias en la parte ventral. Entonces, en una vista dorsal vamos a ver las dos alas, vamos a ver los procesos articulares caudales, vamos a ver la apófisis espinosa y la apófisis transversa, que como mencionamos, todas están fusionadas, y vamos a encontrar los agujeros de las ramas dorsales. En una vista ventral, lo mismo, las dos alas. Vamos a ver el promontorio, que el promontorio va a ser el punto de unión de ligamentos que van a unir al hueso sacro con el hueso coxal. Vamos a ver los procesos articulares caudales y vamos a ver también los procesos transversos y también sus agujeros para las ramas ventrales de los nervios. En una vista craneal vamos a ver el agujero vertebral, el proceso articular craneal, su apófisis espinosa. Vamos a ver la superficie ventral, la superficie articular craneal, el promontorio. Aquí está el cuerpo de las vértebras o el cuerpo del hueso sacro y la superficie articular auricular o craneal. En una vista caudal vamos a ver la apófisis espinosa, el agujero vertebral, vamos a ver las dos alas o
procesos o apófisis transversa con su cara articular y el cuerpo de la vértebra. En el caso de las vértebras caudales, hablábamos de que en este programa no están diferenciadas. Las vértebras caudales en sí es el final de la columna vertebral y solamente van a tener en su proceso craneal la cabeza que articula con la fosa de la vértebra siguiente, y en la parte caudal va a tener una depresión que va a recibir la vértebra que va a articular con la vértebra anterior. No van a tener un canal interóseo o canal vertebral que va por donde va por la médula espinal, ya que ahí termina la médula, la médula espinal. Y en dependencia a las especies van a tener también su número. Luego tenemos las costillas, que van a estar formando la cavidad torácica en conjunto con el esternón, que estos, a pesar de que son huesos largos, mas no son huesos que van a tener una función hematopoyética. Recordemos que estos no tienen una médula ósea. Y pues los vamos a dividir en su porción craneal, su porción medial o cuerpo y su porción distal, con la cual van a estar articuladas con el esternón o también con los ligamentos. Solo me permiten un segundito. Dentro de las costillas íbamos a tener unas vértebras externales, que son las que se articulan con el esternón. Vamos a tener vértebras asternales que se van a articular a través de un ligamento intercostal, y vamos a tener las vértebras, las costillas flotantes, que son aquellas que no están unidas ni con el esternón ni entre sí, o sea que están libres. Y en dependencia al tipo de especie, vamos a tener también diferencias entre la cantidad de costillas externales, asternales y flotantes. Asimismo, vamos a tener diferencias en el esternón en cuanto al número de esternebras. No se vayan a confundir en el examen de escribir esternevértebras con esternebras. Tengan bien claro eso. Se llaman esternebras. Entonces volvemos a la... ¿Puede repetirlo, doctor, por favor? Dígame. ¿Puede repetir lo de ahorita, por favor? Ok, ahorita permítame. Decíamos que el nombre de los cuerpos que van a estar formando al esternón se llaman esternebras, no esternevértebras. Se llaman esternebras, y en dependencia de especie vamos a tener diferencias en el número de esternebras. Asimismo, la cantidad de costillas que van a estar articuladas con el esternón, que se llaman costillas externales. Vamos a tener las costillas asternales que van a estar unidas al apófisis chifoides, y las costillas flotantes. Entonces, si nos vamos a las costillas, vamos a ver que tienen una cabeza, un cuerpo y el extremo distal. Cabeza, cuerpo y qué más, doctor, mencionó. Extremo distal. Gracias. Doctor.
Sí, dígame. ¿Nos podría dar un espacio y para estirarnos un rato, unos 5 minutos? Dígame. ¿Nos podría dar unos 5 minutos ahí para... Esa, vamos a encontrar que va a tener una porción articular, una cara articular para una costilla y va a tener un tubérculo costal en el cual va a ser la inserción del músculo intercostal. Y el cuerpo va a tener una forma angular y en dependencia de la especie va a ser más prominente. Doctor, Y esto en no sé si solo soy yo, pero no se ve nada. otra vez. Sí se mira, sí se mira. Solo es ahí. Solo mira, es Se mira. usted, Scarlett. El resto mira la Sí. Sí, doctor, diapositiva. pruebe entrar y volver a... Ve, salirse y volver a entrar, Scarlett. Tal vez así le funciona. Ok, entonces si ¿Qué quieren... dijo del tubérculo costal? Ok, si quieren, vamos a terminar ahora, cerremos esta sesión, volvemos a entrar porque ahora sí ya se va a terminar el tiempo. Listo. Ok, Ah, bueno, gracias. ok. Doctor, en lo que dijo que era promontorio, Promontorio, ¿sí? En el hueso, sacro. Ajá. ¿Cuál es su pregunta, compañero? que dijo que era la punta de unión del promontorio. El promontorio va a ser el punto de inserción de los ligamentos que van a unir al hueso sacro con el hueso coxal. No es solamente el único punto de unión, existen otros, pero este es el de mayor importancia. Gracias, doctor. Okay. Ahora sí ya estamos todos, ¿verdad? Sí, ahí nos quedamos. Okay. Decíamos que vamos a tener la cabeza, el cuerpo y la parte distal. En la cabeza vamos a tener la cabeza, el cuello y el tubérculo costal. En la cabeza vamos a encontrar los procesos articulares que van a ser su punto de unión con las carillas articulares de las vértebras torácicas. Decíamos que tenían las vértebras torácicas, tenían un punto de articulación tanto craneal como caudal para recibir dos pares de costillas en cada vértebra torácica. El tubérculo costal va a recibir la inserción del músculo intercostal y el cuerpo igual sirve como punto de inserción de músculos, como también van a tener forámenes. Recordamos que el foramen era un proceso, un accidente óseo no articular en el cual van a hacer agujeros que van a permitir la salida de venas, arterias y nervios. Y en dependencia a la especie animal, vamos a tener que va a ser un poco más prominente el arco de la costilla. Esto tiene mucha relación con respecto a el tipo de esternón y esta modificación anatómica la produce el aumento de la cavidad abdominal en dependencia al mejoramiento genético que se le ha venido dando a distintas especies, buscando que éstas sean más productivas en cuanto a lo que nosotros requerimos. Decíamos que, por ejemplo, dado caso de los rumiantes, las vacas específicamente, necesitamos de que su cavidad abdominal sea bastante grande. ¿Para qué? Para que pueda comer grandes cantidades de alimento y las convierta bien en carne o leche. ¿Y qué pasa? Al aumentar esta cavidad abdominal, disminuimos el espacio para la cavidad torácica
Por lo tanto, ¿cuál es la función que va a tomar las costillas? Hacerse más arqueadas para permitir la extensión y contracción del corazón y digamos que en el esternón iba a estar formado en su extremo craneal por el manubrio que va a dar a punto de unión al músculo brachiocefálico y externo. ¿Movió alguna diapositiva? De estas. Ajá. Vamos a... No, que si la movió es que todavía seguimos con las costillas. Ok, en este programa no tiene más... No, es que no sé si está con el externón, porque escucho que está explicando el externón. No puso lo del externón, sigue todavía con la... O sea, de las costillas en este programa no encontramos una sección solamente para ellas. La profundizamos más en la clase. O sea, aquí en el programa no la vamos a ver más que esta porción. No, lo que le pregunto es que si movió, o sea, que si va adelante ya, porque creo que... Es que está como parada la diapositiva. Está congelada. Congelada, exacto. Ajá. A ver. Ahí sí, creo. No. Me dice si apareció. Ahora sí. Aparece Sí, doctor. Ahora sí. Sí. Pero sí me parece que teníamos... Vamos a ver si me aparecen. Sí, lastimosamente aquí no tenemos las otras pistas, pero en las diapositivas de la clase ahí ustedes van a poder encontrar las otras vistas que podemos ver de la costilla. Y ahora sí están siguiendo la imagen, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ok, perfecto. Y hablábamos sobre el esternón, que lo vamos a dividir en 3 partes en su porción craneal. Vamos a observar que tiene el manubrio, y el manubrio va a ser el punto de unión entre el músculo externo cefálico y brachiocefálico. El brachiocefálico viene del miembro anterior, tanto derecho como izquierdo, y el externo cefálico viene del cuello al manubrio. Luego tenemos el esternón en su parte media, que va a estar conformado por las esternebras, y que en dependencia a la especie vamos a tener diferencias entre la cantidad de esternebras. En su morfología mirábamos que el esternón en esta parte de aquí vamos a tener una forma, en el caso de los bovinos y de los cerdos, una forma aplanado dorsoventralmente, es decir, que va a ser más ancho que angosto, y en el equino va a ser aplanado lateralmente. Entonces, si tenemos un caballo, va a ser de esta porción así. Sumamos que va a ser un poquito más cerrado. ¿Por qué? Porque el caballo tiene una cavidad torácica más grande que la de
de un bovino o un cerdo. Y en el caso de los cerdos y los bovinos, por su fin zootécnico, que es producir carne, en el caso de cerdos y vacas, producir carne y leche. Entonces su cavidad abdominal va a ser más grande, por lo tanto necesitamos una cavidad torácica más ancha. Por lo tanto, el manubrio va a ser aplanado dorso-ventralmente, que permita que la cavidad torácica sea más ancha. Y por último, tenemos el apófisis chifoides, que es con el cual va a estar unido las vértebras o las costillas asternales. Y por último, pues tenemos las costillas flotantes. ¿Alguna pregunta, compañeros? Doctor, entonces el esternón está dividido en manubrio, en media, solamente en esos dos o hay otro. Y el apófisis chifoides. Ah, gracias. Pero esternebras son las costillas que están unidas únicamente al esternón, doctor. Permítame. ¿Sí? ¿Cómo es la pregunta? Que si las esternebras son las costillas que están unidas al esternón. Las esternebras son las que están formando el cuerpo del esternón y van a estar unidas con las costillas que son externales. Esponjosa y que su principal función es de protección, tanto principalmente para el corazón y una función hematopoyética, y va a estar formando el piso de la cavidad torácica. Permítanme un segundito. Ramas ventrales de los nervios. Las ramas vertebrales, todos los agujeros transversos que mencionábamos están unidos al cuerpo de las vértebras. Es por ahí que van a pasar los nervios y también, o sea, la salida de las ramas de los nervios de la médula espinal. A ver si me siguen por acá. Tenemos que la médula espinal sale a través de un agujero que se llama agujero occipital. Sale, tenemos el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Esto lo vamos a profundizar, pero para que me entiendan, lo vamos a profundizar más en la clase, pero para que me entienda y poderle dar una respuesta más concreta, tenemos el sistema nervioso central, que va a estar ubicado en el cerebro y el encéfalo. Sistema nervioso periférico, que va a estar formado a través de la médula espinal y las diferentes ramas nerviosas que van a inervar músculos, órganos del resto del cuerpo. Entonces, toda la información, los estímulos, todo lo que se está guardando se procesa en el sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico simplemente va a ejecutar las órdenes que se transmiten a través de los impulsos nerviosos. Entonces, primer paso es producir el impulso nervioso o producir la información en el sistema nervioso central. Se manda esta información a la médula espinal y en dependencia a dónde se necesita que se ejecute una acción, vamos a ver que vamos a encontrar los agujeros en cada una de las vértebras por las cuales van a salir las ramas de los diferentes nervios de la médula espinal para hacer su efecto en el órgano que lo necesita el sistema nervioso. Entonces, cada una de las vértebras va a tener un agujero transverso. La única que dijimos que no tenía agujeros transversos era la vértebra cervical número 7, que es la unicúspide. Y donde los mirábamos con un poquito más notorios era en el hueso coxal, perdón, no es en es en el hueso, a ver,
en el hueso sacro, en la parte ventral, acá, miramos los agujeros transversos, son más prominentes. ¿Por qué? Porque este hueso está fusionado entre sí, no hay separaciones entre cada una de las vértebras, por lo tanto, lo que va a predominar son los agujeros transversos para la salida de los nervios espinales. ¿Sí respondí su pregunta, compañero, o sigue con la duda? Sí, gracias, doctor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Me gusta que quede todo claro. Parecer, vamos a ver si en el examen está todo clarito. ¿Cuál fue la que dijo que no tenía agujero en el cuello? La unicúspide es en las vértebras cervicales, la última.